Muy buenas tardes a todos. Les saludamos Jorge Luis Sánchez, el doctor Jay Molino y Francisco Cedeño en este espacio que hemos abierto para conversar un poco sobre la situación que vive la UDELAS en este momento. Doctor Jay, bienvenido. Jorge Luis. Queremos arrancar, doctor Jay, usted como vocero oficial que ha designado la rectoría de la UDELAS para plantear la posición frente a lo que está viviendo la Universidad Especializada en las Américas. ¿Cómo surge esta controversia que está en este momento en los medios acerca del proceso electoral para elegir al nuevo rector o rectora de la UDELAS? Creo que es muy importante resaltar el nuevo modelo que está implementando la UDELAS. Es un modelo novedoso. Es un sistema de votación de manera indirecta, porque primero la comunidad docente, cada uno de los estamentos, docentes, estudiantes y administrativos, eligen a un representante o un grupo de representantes para que constituyan un claustro. Y posteriormente el claustro decide quién será esa figura que estará fungiendo como representante legal para la UDELAS. Importante destacar que existen una serie de criterios para ser miembro del claustro. En principio, esta votación indirecta atiende al concepto de tratar de que sean excelsos entre excelsos los que elijan al más excelso. Esa es la premisa. ¿Ok? Esa es la premisa. Entonces, este sistema sería gente bien ponderada. Bien ponderada, con ejecutorias, muchas gracias, con ejecutorias en temas de investigación, si es en el caso de los docentes, ejecutorias académicas, con una trayectoria, debe ser un mínimo de 10 años para poder entonces ser parte del claustro. Un elemento importantísimo también es que es primera vez que la UDELAS está implementando este sistema, pero también es importante anotar que no es la única institución en el planeta que utiliza este sistema. Este sistema también se utiliza, por ejemplo, en Harvard. Y el principio es ese, permitir que personas que tienen una trayectoria, que sean grandemente ponderadas, tengan una oportunidad de elegir a la próxima autoridad. Ahora bien, esto se dio, estamos hablando de hace un buen par de años, ¿no?, en donde se aprueban estas modificaciones al estatuto orgánico y comienza a implementarse este nuevo modelo. Y a partir de ello, entonces, vienen otras figuras o unidades vinculadas al proceso, que vienen siendo entre ellas el Consejo Electoral Universitario, que son entes destinados a supervisar, un ente visor de lo que es el proceso de las elecciones para claustro, indirecto, rector. A inicios de este año, doctor Jay, en el mes de mayo, se instauró el nuevo Consejo Electoral Universitario, que está compuesto por 5 miembros principales y 5 suplentes, 2 administrativos, 2 docentes y 1 estudiantil. Posterior a esa elección del CELU, se programaron elecciones para elegir a la directiva del Consejo Estudiantil Universitario y posteriormente se abre todo el proceso para la fase final de la elección del claustro. Sabemos hasta este punto que ya hay 5 aspirantes a la rectoría de los UDELAS, pero también se conformaron en su momento nóminas, docentes y candidatos administrativos a nivel nacional para elegir. Es importante aclarar que solamente en el caso de la sede de Panamá fue la única región en la que la elección de los miembros del claustro docente, que en general a nivel nacional son 34 docentes, pero aquí en Panamá en sede se eligen 22. Por lo tanto, se hacían nóminas de 22 miembros con todos los requisitos que usted ha mencionado. Ya esos miembros habían pasado un proceso de preselección y aprobación de publicación, tanto en Panamá como en las exenciones en las que no era por nómina, sino que eran candidatos individuales. Las provincias de Chiriquí y Veraguas tenían 3 candidatos Correcto. docentes y Los Santos, Coclé y Colón, 2 candidatos. En el caso de los administrativos, salen 10 a nivel nacional, 3 se postulan, 3 en Panamá son los elegidos, 2 en Chiriquí, 2 en Veraguas, 1 en Coclé, 1 en Colón y 1 en Azuero. Sin embargo, ¿qué lleva a que una vez se haya preparado este escenario, dónde surge la polémica o el punto de distorsión para que las elecciones entonces hayan tomado el rumbo que están en este momento? Esto es un tema muy importante, de hecho, porque tal como indicaste en la premisa, ahí se establece que son 5 representantes y sus correspondientes suplentes. Pero hay un representante por el cual no ha pasado por elecciones, que eso está contemplado en el artículo 242 del Estatuto Orgánico, en donde se establece cada representante al Consejo Electoral Universitario debe ser elegido por su estamento correspondiente. Lo mismo ocurre con los representantes ante el claustro, son 3 estamentos: administrativo, docente, estudiantil. En el caso específico de la representación estudiantil ante el Consejo Electoral Universitario, que de ahora en adelante mejor llamémosle CELU, ¿no?, para abreviar,
por el CELU, también debe ir a unas elecciones, también debe ser designado, bueno, designado no es la palabra, elegido por su correspondiente estamento. De hecho, sobre este tema se han emitido varias notas de consulta y de llamados de atención específicamente al CELU, a fin de que se pudiese subsanar esa situación. Desde Rectoría también han emitido comunicados, tanto verbales como por escrito, precisamente para subsanar la situación, porque entiéndase que estamos avanzando en un proceso que en su fundamento, que es el Consejo Electoral Universitario, no ha sido concluido. Es un elemento muy importante a destacar. Entonces, se le hace una consulta fuera de Udela, y en este caso sería el Procurador General de la Nación. Y dentro de lo manifestado por el Procurador General de la Nación, definitivamente nos encontramos ante… de la administración. De la administración, sí. ¿Ok? Procurador General. Definitivamente nos encontramos ante un escenario en donde es ilegítimo la figura, puesto que para poder sesionar necesitas haber sido electo por el estamento al que representas. Y en este caso no se han llevado a cabo las votaciones vinculadas al CELU para el estamento, por parte del estamento estudiantil. Profesor Jake, la pregunta sería un poco, cuando escucho las preguntas de Francisco más las respuestas suyas, este proceso nuevo, este modelo nuevo, ha sido tan traumático que ha sido un poco difícil ponerlo en ejecución, o ha habido algunas partes que han querido que el proceso sea traumático para que se distorsione el concepto del claustro. Debo decir por hechos que definitivamente existen irregularidades en el proceso. Existen irregularidades que han sido ampliamente discutidas mediante notas inclusive enviadas al CELU. Se han manifestado este proceso de irregularidades, y una de las irregularidades tiene que ver con la participación de toda la comunidad udelista, que esto está contemplado en el estatuto y a lo cual se han hecho modificaciones. Voy a poner un ejemplo. Que yo sea profesor en la capital debe ser los mismos requisitos para que yo pueda ir a votar por mi representante ante el claustro como docente, que aquellos requisitos que tienen las extensiones. Así de fácil, pero esto no fue contemplado de esa manera. Entonces se realizan cambios en el Consejo Académico mediante el Acuerdo 001 del 2023 que efectivamente inciden, pero ojo, es para aumentar la participación ciudadana, la participación del estamento docente. Para ponerlo en contexto, solamente en la capital existían 5 o 7 veces más administrativos a votar. Ojo, estamos hablando de un ecosistema universitario en donde su masa de talento humano prioritaria es docentes. 5 veces más. Entonces, esta disparidad causaba un desbalance. Y ojo, numéricamente, en lógica, si el claustro es de 22, el claustro son 22 integrantes provenientes de sede, en el caso docente, que van a estar representando a los docentes ante el claustro, pero la masa que elige a estas nóminas, a estos docentes que van al claustro, es mucho menor que la administrativa. Y la administrativa, los representantes administrativos ante el claustro es menor. Entonces, esta disparidad, es lógico, estamos hablando de un tema lógico. Entonces, si estos retos se daban, hacemos un llamado al Consejo Superior Universitario y mediante el Acuerdo 001 del 2023 se modifican los artículos 244, 251 y 253, precisamente para aumentar la convocatoria, que eso es un proceso democrático. Lo que usted quiere decir en pocas palabras, doctor Yey, es que de una manera u otra se trataba de eliminar esa figura que existen en las elecciones generales universitarias, que obviamente tienen mucho rechazo entre la población, ya no universitaria, la población panameña, de que un determinado grupo de personas eligen al rector. Entonces, aquí había más administrativos que docentes. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Lo que quiero decir es que si la representación docente es mayoritaria ante un claustro, es porque existe un número mucho mayor de docentes que representan a la universidad, mucho mayor que el de administrativo. Esto es básico, porque el espíritu de la universidad es academia, por lo tanto hay más docentes que administrativos. Claro.
Entonces, no era posible, miren, esta ley en donde nosotros teníamos un porcentaje, perdón, eran 5 años. 5 años debía tener un profesor de continuos en el tema de enseñanza como profesor de tiempo completo para poder entonces votar por un miembro del claustro. En este caso de Panamá, por la nómina de claustro. Claro. Pero estamos hablando de que si son 22 que van a ser seleccionados, hace sentido que sean 22 porque la capital tiene más. Ojo. Exacto. Y hace sentido que sean 22 porque son más profesores que administrativos. Pero la masa que votaba por administrativos era superior a la de docentes. Exacto. Ahí está una de las trabas. Claro. Y la segunda era que, ¿por qué las consideraciones para yo poder votar por el estamento docente aquí en Panamá eran mucho más estrictas que las consideraciones que existían para poder votar en el caso de las extensiones? Entonces, ¿estricto o no estricto? La misma ley para todos porque todos somos docentes o la misma ley para todos. Esa es una sola opción. Y esa es la parte de la democracia, ¿no? La igualdad, ¿no? Claro, Igualdad. yo voy a una pregunta que creo que mucha gente se está haciendo. Hubo unas elecciones, y eso tal vez es el punto de conflicto mayor que hay. Hubo una elección el pasado lunes, 27, creo que se le memoria. 27. Correcto. 27 de noviembre. De noviembre, perdón, 27 de noviembre. Una elección que se lleva a cabo fuera de las instalaciones de UDELA y se lleva en medio de una crisis del país. Ya las elecciones habían sido, entiendo, aplazadas en una primera vuelta y vuelven a ser suspendidas en una segunda vuelta, pero esta elección ahora se lleva a cabo fuera de la instalación UDELA. Y este grupo de personas la llevan a cabo, o las personas de una determinada nómina las llevan a cabo. Esas elecciones, ¿cómo se pueden considerar? ¿Legales, ilegales? Porque el grupo argumenta que son legales. Sin embargo, se llevaron fuera de las instalaciones de UDELAS, en un lugar privado. ¿Y cómo se cuidó la cadena, la custodia de cadena de esas urnas? De los suministros, de los insumos electorales. Porque estamos hablando de un proceso electoral, y perdón que me extienden esto, un proceso electoral muy parecido al del país, donde el Tribunal Electoral jamás permitiría que manos externas hagan la cadena de custodio de todas las urnas o todas las actas que proclaman presidente, diputados, representantes de corregimientos y alcaldes. Correcto, totalmente correcto, ¿ok? Entonces, vale la pena hacer aclaración, bueno, no aclaración, sino expandir un poco en lo que acabas de mencionar. Lo primero, recordemos que el estado del celo en estos momentos no está plenamente constituido al carecer la figura de la representación estudiantil. Ese es el punto número 1. Punto número 2, que también es muy importante entender, la situación de país no es algo que ocurrió el 27 solamente. No es algo que está ocurriendo en estos momentos solamente, ¿ok? Es algo que viene dándose desde hace buen par de semanas. Y con ello también han venido cada una de las comunicaciones emanadas por parte de la rectoría y de las diferentes unidades académicas que se encuentran en la universidad, instando, promoviendo a que por favor no lleguemos a las instalaciones porque existen situaciones críticas. Yo soy docente y yo siento la muerte de esos docentes también. Nos hemos visto empañados por una lluvia roja a raíz de estas manifestaciones, en donde se ha cobrado la vida de personas inocentes que han estado protestando. Esto es un hecho. Número 2, si existe una circunstancia como esa, lógicamente, Jorge Luis, lógico, Francisco, la convocatoria para un proceso tan importante en la UDELAS no se va a alcanzar. Pongo el ejemplo de Chiriquí. Solamente en Chiriquí habían 32 puntos de cierre. Y para los programas que nosotros tenemos en las comarcas y en esas zonas vulnerables, nuestros programas académicos, habían hasta 8. ¿Esto qué implica? Que no voy a contar con la participación de estos grupos que también constituyen UDELAS, porque máxime, UDELAS es un organismo que atiende diversidad, atiende comunidades vulnerables y es el principal proponente y líder en estos temas. Eso es desde la perspectiva lógica. Lógicamente, una elección se hace a nivel nacional. Prosigo con la pregunta de la parte privada, ¿ok? Una elección se hace a nivel nacional. Al hacerse a nivel nacional, ¿esto qué implica? No puedo hacer una elección solamente en Panamá, o solamente en Chiriquí, o solamente en Veraguas, o solamente...
hombre, en Antón o en cada una de las extensiones. Tiene que ser generalizada global. El Tribunal Electoral, cuando hace las elecciones para presidente y demás figuras y demás autoridades nacionales, no la hace solamente en la capital. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si no tengo los mecanismos de movilidad libre, artículo 235 de nuestra Carta Magna, el Estatuto Orgánico, establece que es responsabilidad de todas las autoridades de la UDELAS velar por un sufragio honesto, transparente. Artículo 17 de la Constitución, estoy obligado, bueno, que esta sería la máxima obligación, la del señor rector, ¿no? Pero también yo como autoridad estoy obligado, Francisco como autoridad, estamos obligados a preservar y a salvaguardar no solamente la vida de aquellos que están con nosotros, sino también los bienes vinculados. Si yo no puedo procurar la defensa, la guarda de la cadena de suministros, de la cadena de insumos electorales, a fin de que sea un proceso transparente, honrado, con convocatoria, que esto es obvio, definitivamente entonces no puedo llevar a cabo elecciones. Por eso tengo un ligero, no sé si llamarle precisamente elecciones, aunque sabemos que lo que se estaba discerniendo o por lo cual se estaba votando eran temas vinculados al proceso de elecciones de la UDELAS, que habían sido suspendidos mediante el acuerdo 002 que justamente a eso iba del 2023. Jay, 2 días antes de la elección, el Consejo Superior Universitario de la UDELAS se reunió, emitieron un acuerdo que suspendía estas elecciones, y creo que a partir de ahí es donde surge este punto de pues que una parte de la universidad, y bajo el dictamen de este acuerdo, dispone no realizar las elecciones que sí se llevaron a cabo, como dijo bien Jorge Luis, fuera de las instalaciones, porque entendemos que, acatando esa disposición, la Dirección de Recursos Humanos pues leyó la nota frente a los delegados electorales que se encontraban y los miembros del CELU, y se hizo la elección entonces a nivel nacional fuera de las instalaciones de UDELAS. Partimos de aquí entonces. Una vez se haya dado esta situación, ¿cuál es la postura que asume la Rectoría de la UDELAS como ente máximo que pues rige la Universidad Especializada de las Américas, no solo en serio, sino a nivel nacional? ¿Cuál va a ser la postura en adelante? Hemos visto en medios de comunicación en la postura del CELU de que las elecciones se hicieron porque están en derecho, la postura de la Rectoría de que no son oficiales porque estaban fuera de una norma. ¿Qué va a pasar en ese momento? Eso es, la pregunta es muy interesante. Y lo primero que debemos anotar aquí, y debemos estar muy claros, es el componente privado. Eso es un elemento que estoy seguro que puede causar ruido en toda la comunidad, el elemento privado. Existe una razón por la cual se hacen dentro de la UDELAS. El elemento privado, evitar conflictos de intereses, aumentar la representatividad y los organismos visores que no pudieron estar presentes. Porque, y esto ocurrió precisamente en el Salón de Rectoría, tanto la Policía Nacional como el Tribunal Electoral a nivel nacional no pudo coordinarse. Chiriquí recibió varios comunicados en donde no podían coordinarse porque estaban atendiendo una crisis nacional, que eso es entendible. Y reitero, o sea, entendiéndose que seguimos teniendo retos como país. Aquí, antes que le siga respondiendo, me llama la atención porque, es decir, que no había unidades de la Policía Nacional dentro de las instalaciones de aquella elección que se llevó a cabo, y el Tribunal Electoral, que de una manera u otra, el Tribunal Electoral, a través de sus delegados electorales, brindan de una manera u otra las credibilidad del proceso electoral. Exactamente. Sean elecciones de universidades, sean elecciones de como las que vimos de los candidatos presidenciales. ¿Eso no hubo ese día? Estuvieron en algunas exenciones, en otras no, en algunos puntos, en otros no. El comunicado oficial, y esto viene por parte de tanto la parte de policía, si yo puedo estar, voy a poner un ejemplo, en Darién, pero no puedo estar en Panamá, o no puedo estar en Chiriquí, o no puedo estar en ninguno de estos lugares, entonces tenemos dificultades. Punto número 1. Y aunque de repente haya existido algún uniformado en un sitio que no corresponde a los predios udelistas, de todas formas, restan, y voy a usar estas palabras, legitimidad, claro, legalidad, credibilidad en un todo al evento que se dio el pasado 27 de noviembre. De hecho, es muy importante resaltar que con el tema de la parte estudiantil,
se han dado 4 escritos de advertencia de inconstitucionalidad que han sido compartidos a fin de que se pudieran tomar los correctivos. Y esto no ocurrió el 27. Esto viene dándose desde hace ya varios meses. Entonces, ahí vemos un elemento muy importante. Ahora bien, se han hecho varios llamados y ante la situación que se estaba dando, un grupo de profesores, porque así lo establece el Estatuto Orgánico, solicita al señor rector como presidente del Consejo Superior Universitario que convoque a un Consejo Superior extraordinario a fin de que se puedan atender en función, de 2 elementos importantes que se han discutido aquí. Falta de credibilidad por parte de un organismo, de una unidad dentro de la universidad y atendiendo a la situación del país que se suspendan las actividades electorales en la UDELAS que estaban programadas para el 27. Digo, el 28 alcanzamos por fin la victoria, ¿no? Y se dio lo que se dio y la Corte Suprema falló y las aguas han bajado. Las aguas han bajado definitivamente. Pero nadie sabía qué podía ocurrir y nadie sabe qué puede ocurrir en estos momentos. Esa incertidumbre vale la pena tomarla en consideración a un momento en donde estamos probando un modelo nuevo. Por supuesto. Y necesitamos la máxima convocatoria posible. Doctor Jay, ante esta situación, ¿qué medidas se van a tomar? Entendemos, al inicio usted mencionó un diálogo que se ha pedido a través de Rectoría. Ese diálogo puede ser con los miembros del CELU, con la comunidad, con todos los candidatos, realizar nuevas elecciones. ¿Cuál sería como el panorama a futuro o lo que esperamos? Debo compartir con cierto pesar, ¿ok? Ya ese sentimiento muy personal, ¿no? Cierto pesar. Que la ruta del diálogo fue llevada hasta su máximo nivel, pero no dio los frutos necesarios. Inclusive, luego de que se dieran las elecciones, el señor rector envió un mensaje y estableció una mesa de diálogo a fin de que se pudieran definitivamente tomar las medidas necesarias. Eso está establecido en el Acuerdo 2 del 2023 del Consejo Superior Universitario. En su artículo 2 se establecen ciertos parámetros necesarios para que la credibilidad del Consejo Electoral Universitario pues sea restaurada a fin de poder continuar en este proceso. Como esto no se ha cumplido, lo más interesante es, siendo un hombre de diálogo, la autoridad máxima de esta universidad, es convocar a las partes para que se pueda alcanzar mediante el diálogo, agotando esa ruta, y se pueda llegar a un entendimiento y avanzar como universidad. Fue rechazada. Y no fue la primera vez. En ocasiones pasadas se han enviado notas a fin de hacer solicitudes que son netamente cónsonas, válidas, lógicas. Las respuestas emitidas por parte del CELU mediante resoluciones ha sido no. Y estamos hablando de un tema que es altamente lógico, la situación de país, y demás temas que atañen pues en estos momentos la credibilidad de este Yo tengo una última pregunta por mi parte y es el tema de, que la voy a contestar bastante breve, yo escuchaba esta mañana a una persona que labora todavía porque está suspendida en las instalaciones de UDELAS y decía que esa decisión del Consejo Universitario, Supremo Universitario, que se hizo un fin de semana era ilegal. ¿Es así o no es así, doctor Jay? Creo que los puntos estaban argumentados en que se sesionó en un día inhábil, que era el día sábado. Para que quede claro, y yo sé que ustedes conocen bien la respuesta. Sí. Como directivos, conocen bien la respuesta. Aquí, todos los días, son hábiles. Ahora, voy a poner un ejemplo bien palpable. Si en estos momentos a Indonesia fuera azotado por un terremoto y obviamente al ser isla, vendrá el tsunami y esa marejada causará estragos. Y él estaba en una barbacoa, en Isla Fiji, no lo afectó. Es mentira que el presidente de Indonesia va a levantar el teléfono y va a seguir en la barbacoa sabiendo que hay una urgencia. Claro. ¿Cierto? Por lo tanto, en el contexto primero, que el Estatuto Orgánico no establece los días para sesionar en ese sentido. Segundo, estamos hablando de un tema prioritario que está vinculado a la institucionalidad, a la transparencia, a la dinámica correcta del proceso electoral. No solo en Panamá,
en todos y cada uno de los puntos en donde Udelas puso su insignia en favor de la comunidad. Por lo tanto, sesionar un sábado, eso es un día normal. Otro de los argumentos... Era una urgencia, era una emergencia. Sí, otro de los argumentos que planteaba la secretaria del Consejo Electoral era el hecho de que de los miembros que sesionaron dentro de ese Consejo Superior, algunos son candidatos al claustro, por lo que interpretaba un conflicto de intereses. ¿Cómo se podría interpretar en este caso? Esa es una excelente pregunta, porque definitivamente existe este componente. Bueno, si la mayoría pertenecía al lado A, lado B o lado C, entonces ellos iban a sesionar en función de su interés. Y efectivamente, podríamos decir que habían aspirantes, no claustro, aspirantes que estaban del lado A, del lado B, del lado C, del lado Z, de todos los lados. Creo que aquí tenemos que centrar la discusión en un tema de institucionalidad. ¿Es correcto o no es correcto lo que se estaba sesionando? ¿Es lógico o no es lógico lo que se está sesionando? ¿Existe o no existe la evidencia de baja credibilidad o no existe? Esos son los argumentos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un Consejo Superior Universitario integrado por miembros locales, es decir, de Udelas, y miembros externos a los Udelas, que son otros ministerios, y el 80% de los participantes levantó su mano a favor de lo que se estaba sesionando, que en este caso era suspender, instar al CELU e instruir al rector, esos son los 3 verbos principales empleados, pues definitivamente esto no era un tema de partido A, partido B, partido C, sino sesudamente tomar decisiones en la legitimidad de un proceso que se ha visto altamente empañado por los elementos descritos. Artículo 242, que empieza con el hecho de que necesitamos la representación estudiantil elegida por el estamento estudiantil ante el CELU. Yo le había dicho a Jay que era la última pregunta, pero la verdad es que después de escuchar un poquito me pongo a pensar. El Udelas cumplió creo que 26 años. Sí, 26 años. Y en opinión de Jay, ¿qué es lo que debe prevalecer? ¿La elección de un rector o el futuro de una institución? Están vinculadas, porque no podemos borrar el tablero, y viene el tema de los laboratorios, no podemos borrar del tablero que la decisión del Master y Commander, o la Master y Commander de la universidad, la decisión del top del país, hablemos de país, ¿okay? Pensemos en el caso de país, sí incide de manera directa en el funcionamiento de todo el organismo, en este caso llamado Panamá, en este caso llamado Udelas. Están vinculadas. Sin embargo, trayendo la conversación nuevamente, este es un tema de institucionalidad. Y para poder hacer institución y elegir al rector adecuado, nuestra estructura legal debe ser robusta, nuestra seguridad jurídica debe ser impecable, infranqueable en ese sentido. Por lo tanto, si yo identifico vicios en el proceso que deben ser subsanados, lo correcto, atendiendo al estilo del señor rector Juan Bosco Bernal Yanis, es hacer un llamado y dialogar como él lo hizo. Pero ciertamente, si me doy cuenta de que hay un vicio, como ustedes construyendo una casa, se dan cuenta de que fundación está mal, no es que van a correr a poner el techo y todas las demás cosas, se les va a venir abajo en la cabeza y va a lastimar a su familia. Lo mismo está pasando aquí. Se han identificado retos, se ha identificado un tema de legitimidad, de ilegalidad, acciones que han contravenido inclusive la decisión del órgano de gobierno máximo de la Udelas, ¿okay? Que es el Consejo Superior Universitario. Por lo tanto, aquí tenemos que salvaguardar y primar la institución. ¿Y la institución sobre qué se levanta? Sobre esos pilares de docencia, la parte jurídica, la parte administrativa, transparencia, la dinámica, honradez, dinámica social, honradez. Son 26 años. Jamás habíamos visto este tema en 26 años. Jamás se habían llevado las elecciones fuera de la Udelas en 26 años. Jamás habíamos tenido estos inconvenientes. Claro, estamos probando un modelo nuevo. En eso estamos claros. Pero, por ser un modelo nuevo, con mayor razón, debemos garantizar que el lanzamiento de ese cohete, que es la mejor analogía que puede venir a mi cabeza, que el lanzamiento de ese cohete lleve la tripulación y su cargamento a puerto o luna segura. No sé luna de qué planeta, pero luna segura. Es todo lo que puedo decir al respecto. Queremos agradecerle al doctor Jay y bueno, bien como lo ha manifestado la Rectoría de la Universidad, estar atentos y trabajar juntos
por fortalecer esta institución, por fortalecer la participación. Ojalá el diálogo sea el mecanismo y se llegue a un buen entendimiento, y que, bueno, también sabemos que el rector ha manifestado no participar, de hecho no está como candidato a rector, no va a continuar por una reelección. Sin embargo, sí ha manifestado su interés en que esta situación culmine de una manera pacífica para todos y que se llegue a buen término, como usted lo ha indicado. ¿Me permitirían hacer una lectura bien corta sobre ese comunicado que hizo el señor rector? En las palabras de él: quiero reafirmar mi decisión de no buscar la reelección como rector. Esto es de dominio público, tal como lo comuniqué públicamente durante una rueda de prensa el pasado mes de noviembre. Y efectivamente, no solo fue el pasado mes de noviembre. Si hubiera habido interés, tendrías que participar como rector de todo el proceso. Entonces, él ni siquiera pertenece, en fin, él no postuló, no participó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como organismo visor y como hombre de diálogo, que hasta el momento siempre ha sido él, lo caracterizó su representación como ministro de Educación, su representación como embajador de este país, y ahora pues en su periodo de vicerrector y ahora como rector de la UDELAS, siempre ha sido su mecanismo o su estrategia para llegar al diálogo, porque UDELAS es de consenso, atendiendo que somos una comunidad muy diversa, pueblos vulnerables, somos una comunidad diversa. Entonces, ¿a qué hago el llamado yo? Mi mensaje sería atender a o sea, ¿cómo se diría esto? En virtud de que existe mucha desinformación, yo creo que todos hemos experimentado ya eso, ¿no? Definitivamente en nuestros celulares, el llamado es, uno, defender la institucionalidad universitaria, y lo otro es, pues, a seguir los canales, las redes sociales de la universidad, que esa es la voz, como múltiples veces hemos hablado, esa es la voz que comunica, la voz institucional ante no solamente nosotros como comunidad y miembros de ella, sino también hacia todo el país y fuera, hacia el exterior. Queremos agradecer al decano de la Facultad de Biociencias y Salud Pública, el doctor Jay Molino, a Jorge Luis por acompañarnos y a todos ustedes por estar al pendiente de esta conversación que hemos tenido. Gracias, doctor Jay. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista, hasta un próximo momento. Saludos a todos. Muchas gracias.